Bienvenidos a Archivo Paranormal, el santuario digital donde la sed de sangre no es una metáfora, sino una realidad que ha acechado a la humanidad desde el alba de las civilizaciones. Hoy abrimos un expediente que desgarra el velo entre el mito y la macabra verdad. Olviden los colmillos de ficción y las capas románticas. Esta es la historia del depredador nocturno, desde sus raíces ancestrales hasta sus inquietantes manifestaciones en el mundo moderno. Prepárate, porque esta noche nos adentraremos en la historia de los vampiros reales. Antes de que las sombras de Transilvania dieran forma al vampiro moderno, el miedo a los no muertos sedientos de sangre ya palpitaba en el corazón de las civilizaciones antiguas. La idea de una entidad que regresa del más allá para atormentar a los vivos no es una invención europea, sino un temor universal arraigado en la incomprensión de la muerte y la corrupción del cuerpo. En la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, se susurraba sobre los Utuku y los Ekimu, espíritus vengativos de los muertos que no habían recibido un entierro adecuado. Estos seres podían regresar para robar la fuerza vital o la energía de los vivos, aunque rara vez se les asociaba directamente con la sangre. Eran más bien fantasmas drenadores de vida. La brillante Grecia antigua también tenía sus propios horrores nocturnos. Las lamias y empusas eran demonios femeninos, seductores y terroríficos que se alimentaban de la sangre y la carne de los hombres y los niños, especialmente en la noche. Las lamias eran reinas malditas convertidas en monstruos, las empusas, espectros que cambiaban de forma, alimentándose de la energía y la sangre mientras seducían a sus víctimas en sueños. Estos seres no eran muertos vivientes, sino criaturas sobrenaturales con una clara sed de linfa vital. Incluso en Mesoamérica, en el vasto y complejo mundo de los mayas y aztecas, encontramos ecos de este miedo. Las leyendas hablaban de seres como la Ciguateteo, espíritus de mujeres que morían en el parto y que regresaban en ciertas noches para robar niños y sembrar enfermedades. Aunque no bebían sangre de la manera europea, su naturaleza espectral y su depredación de la vida infantil resuena con la esencia vampírica. Pero fue en Europa del Este, donde la geografía remota, las supersticiones arraigadas y la falta de conocimientos médicos abonaron el terreno para el florecimiento del vampiro en su forma más terrorífica y sangrienta. Aquí, los muertos eran los verdaderos villanos. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar al canal y no perderte los espeluznantes temas que estaremos dejando en el canal. Entre los siglos XV y XIX, Europa del Este se convirtió en el epicentro de una histeria vampírica que llevó a la desenterración, mutilación y quema de incontables cadáveres. Pero más allá de la superstición,
Hubo figuras históricas cuya crueldad forjó la leyenda del vampiro de maneras terribles. Vlad Tepes el Empalador, siglo XV, Valaquia. El voivoda o príncipe que inspiraría a Bram Stoker. Vlad no bebía sangre, pero su brutalidad era legendaria. Se le conoció por empalar a sus enemigos y traidores, dejándolos morir lentamente, a menudo cientos a la vez, en un bosque de estacas y dejados pudrir bajo el sol. Los testimonios hablan de cómo disfrutaba comiendo frente a los cuerpos agonizantes, incluso sumergiendo pan en la sangre que goteaba de sus víctimas. Su reinado fue un baño de sangre que aterrorizó a sus contemporáneos y lo inmortalizó como un monstruo. El tiempo haría de él la inspiración principal para el conde Drácula. Condesa Erzsébet Báthory, siglo XVI, Hungría. La condesa sangrienta. Una noble cuya crueldad superó la ficción. Se le acusó de torturar, mutilar y asesinar a cientos de jóvenes doncellas, campesinas y nobles. El horror culminó con la leyenda de que se bañaba en la sangre de sus víctimas, creyendo que así preservaría su juventud y belleza. Sus métodos de tortura eran indescriptibles, desde clavar agujas bajo las uñas hasta cubrirlas con miel y dejarlas a merced de las abejas. Cuando fue descubierta, se la encerró viva en su castillo, tapiada entre muros hasta morir consumida por la locura. Su castillo, Seiste, se convirtió en una fortaleza de la depravación. Petar Blajovic, 1725, Imperio Austriaco, hoy Serbia. Este es quizás uno de los primeros casos documentados de vampirismo popular que estremeció a Europa. Tras la muerte de Petar, días después, varios habitantes aseguraron que lo habían visto de noche caminando por el pueblo, y muchos aldeanos de Kisilova comenzaron a morir repentinamente, asegurando que Petar se les había aparecido en sueños y los había estrangulado o drenado su sangre. Ante la histeria, las autoridades desenterraron su cuerpo. Para horror de los aldeanos, el cadáver de Petar no mostraba signos de descomposición. Su barba y uñas parecían haber crecido y se notaba sangre fresca en su boca. Fue declarado vampiro y su cuerpo fue atravesado con una estaca, decapitado y quemado, un ritual brutal pero común para matar a los no muertos. Arnold Paole, 1726, Serbia. Otro caso célebre que documentó la epidemia de miedo vampírico. Un exsoldado húsar que murió en un accidente, pero regresó para atormentar a su aldea, provocando una serie de muertes atribuidas a su sed de sangre. Su exhumación reveló el mismo estado de frescura del cuerpo, y el ritual de la estaca, decapitación y quema fue aplicado a Paole y a otras víctimas suyas que se sospechaba que también se habían convertido en vampiros. Estos casos reales, brutalmente documentados,
nos muestran que el vampiro no era solo un mito, sino una aterradora realidad social y psicológica. Hoy, en pleno siglo XXI, la figura del vampiro ha mutado, pero la sed de sangre y el deseo de drenar la vida de otros sigue manifestándose de formas inquietantes y muy reales. Ya no hablamos de muertos vivientes que se levantan de la tumba, sino de seres vivos que aseguran ser o vivir como vampiros. Existen comunidades de vampiros reales o vampiros psíquicos que afirman necesitar la sangre o la energía vital de otros para sobrevivir. No son seres sobrenaturales, sino individuos que experimentan una necesidad psicológica o incluso fisiológica de consumir sangre o de alimentarse de la energía de otros, vampirismo psíquico. Algunos de estos individuos, conocidos como donantes, acceden voluntariamente a estas prácticas que se realizan bajo estrictas condiciones sanitarias. Pero el lado oscuro de esta subcultura revela una realidad más perturbadora: la hematofagia clínica. Individuos que desarrollan una adicción a beber sangre, a menudo asociada a trastornos mentales o traumas profundos. Esto puede escalar a la obtención de sangre de formas no consensuadas o ilegales, acercándose a la criminalidad. Vampirismo criminal, el más oscuro de todos. Personas que, impulsadas por fantasías vampíricas, cometen crímenes violentos, agrediendo o incluso asesinando a sus víctimas para consumir su sangre. Casos como el de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, que en los años 70 asesinó y mutiló a varias personas para beber su sangre, o el del tristemente célebre El vampiro de la colonia Roma en México, que aunque se ha probado que el canibalismo era lo que lo movía, la sed de sangre es una constante en estos psicópatas. La historia del vampiro es, en última instancia, una narrativa en constante evolución sobre nuestros miedos más profundos. El terror a la muerte, a lo desconocido, a la enfermedad, a la histeria colectiva y sobre todo a la depravación que reside en el corazón humano. ¿Es el vampiro una figura folclórica, una enfermedad psíquica o un depredador que ha mutado a través de las eras, viviendo entre nosotros en sus diversas y horripilantes formas? Eso, querido escucha, lo dejo a tu juicio. Si te ha gustado esta inmersión en la oscura verdad del vampiro, no olvides suscribirte a Archivo Paranormal y activar la campanita. Hasta la próxima vez, mantente alerta, porque a veces el verdadero monstruo no duerme en un ataúd, sino que camina entre nosotros y tiene sed.